Estimado profesor, estimados compañeros, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo sobre dos puntos muy importantes, que es el análisis de vibraciones y el round out. Los integrantes son los siguientes: González Terraza, Víctor Manuel González; Ramos Tomairo, Joan Lisbeth; Sonco Rodríguez, Jorge Lucio; y mi persona, Torres Valenzuela, Johan Aldo. Dentro de nuestro trabajo vamos a analizar dos puntos muy importantes, ya mencionados, que es el análisis de vibraciones y el round out. Primero comenzaremos con el análisis de vibraciones. ¿Qué es el análisis de vibraciones? Es el proceso de medición de los niveles de frecuencia de vibración de las máquinas industriales, ya que esto determina la salud de la máquina y de sus componentes. Y básicamente, ¿por qué se aplica el análisis de vibraciones? El análisis de vibraciones se aplica para poder determinar la salud de la máquina, identificar cualquier problema inherente en la máquina, como puede ser deslizamiento, desequilibrio o algún problema de cojinetes. Existen diferentes tipos de fallas. Dentro de las fallas tiene como unas pequeñas características en la rotación de las máquinas que se pueden identificar mediante la medición y el análisis de vibraciones generados, ya que existen diferentes tipos de fallas. Voy a mencionar algunas, que son las máquinas desequilibradas, una máquina desalinada, resonancia, ejes doblados, alteraciones de la malla, del engranaje, etcétera. Estos tipos de fallas usualmente se generan ya con el proceso de la máquina, de la misma vida útil, ya que a una larga duración de funcionamiento, eh, de cierta forma, hacen que aparezca este tipo de fallas. Para ello, también se utilizarán diferentes tipos de instrumentos para poder detectar esas fallas, como pueden ser el acelerómetro, ya que estos equipos son fáciles de instalar y tienen una pequeña característica. Estos tipos de acelerómetros trabajan con una frecuencia de 1 hasta 10.000 hercios, pero también requieren la integración de las herramientas de mediciones de velocidad para la medición de aceleración. Estos miden la vibración de la rotación y miden el voltaje o una corriente proporcional a la vibración relativa. Otro tipo de sensor es el sensor de proximidad. Estos tipos de sensores de proximidad se utilizan en el monitoreo de vibraciones de la máquina para medir la vibración de la distancia entre un eje y su cojinete de apoyo. Esto es comúnmente utilizado en turbinas de vapor, compresores y motores también. Ahora le daré el paso a mi compañero para que pueda explicar las siguientes partes de los tipos de instrumentos. Gracias. Dando la exposición, tipos de instrumentos para el análisis de vibraciones. También tenemos los sensores de velocidad o velocímetros. Son más fáciles de instalar que los sensores de desplazamiento, pero son grandes, susceptibles a problemas de calibración y también tienen un rango de frecuencia muy limitado. El sensor de velocidad se utiliza principalmente para medir las operaciones de equilibrio y movimiento en máquinas rotativas. Estos sensores son ideales para detectar vibraciones de baja y media frecuencia. Mayormente son instalados en la volante del motor. También tenemos los vibrómetros. Son instrumentos que reciben la señal eléctrica de un transductor y la procesan aplicando filtración e integración para obtener el valor total del nivel de vibración en velocidad. La mayoría de ellos están diseñados para tomar medidas de acuerdo a ciertos estándares de severidad de vibración. Por ejemplo, el valor de la vibración en velocidad debe medirse en un rango de frecuencia entre 10 a 1000 Hz. El analizador de frecuencia. Son en esencia ordenadores portátiles pequeños. Su principal virtud es la gran capacidad de diagnosticar problemas asociados a frecuencias, características relacionadas con problemas mecánicos en elementos rotativos. En la actualidad, estos analizadores son equipos digitales con microprocesadores integrados para el cálculo de transformada rápida de Fourier. Son capaces de obtener el espectro en tiempo real y tienen una multitud de funciones para ayudar en el análisis. Por último, el monitoreo de
de vibración online. Ofrece una reducción drástica en los intervalos de recolección de datos, ya que estos se toman continuamente, permitiendo detectar inmediatamente cualquier cambio en la vibración de la máquina. Asimismo, proporciona menores costos de operación. La adquisición automática de datos elimina los costos de mano de obra asociados a la recogida de datos de vibración de la máquina y mayor calidad en la recolección de datos. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, les hablaré un poco sobre el run out. ¿Qué es el run out? El run out es una medición de imperfecciones de un eje giratorio, el cual mediante debería ser un run out radial, que vendría a ser el redondo, o el run out axial, que es el plano. El run out se mide durante la fabricación o operación de un eje rotativo. ¿Qué es un run out en una pieza? El run out es mayormente el dolor, el problema más frecuente es que tienen que lidiar los operadores y encargados del área. Es decir, el run out es la variación en el diámetro de una herramienta de corte en ciertos puntos a medida que gira. ¿Cómo se mide un run out? El run out se mide mediante sensores para poder eh, usar bases magnéticas estándar. La posición angular se mide mediante una rueda con encoder, accionada por la superficie al rotor o bien usando un sensor de rotación. ¿Qué es y para qué sirve un esconder? Como lo mencioné anteriormente, es para que haga la medición. Convierte el movimiento de una señal eléctrica específicamente, que puede ser leída por algún tipo de dispositivos de control de un sistema de movimiento. El esconder envía una señal de respuesta que puede ser utilizada para determinar ya sea la posición o velocidad o la dirección. En esta imagen podemos observar las partes que vendría a ser del esconder: la placa de circuito, eh, la asamblea fotodetectora que recibe ahí la señal, el disco codificado, la fuente de luz, que es esta de acá, María, y el ensamblaje de la carcasa. Bueno, esa sería toda mi parte. Eh, la que le va a seguir explicando es mi compañera Johanny. Bueno, tenemos dos tipos de run-on, el run-on radial y el run-on axial. El run-on radial o el agotamiento radial se produce cuando el eje de la rotación se desvía del eje de la línea central del tornillo, pero esta siempre va a permanecer paralelo. La cantidad de escorrentía radial medirá lo mismo a lo largo de la longitud del eje de la línea central. Por ejemplo, en la imagen, cualquier círculo sobre la superficie de este elemento cilindro debe estar contenido en una zona de tolerancia de 0,5 milímetros, formada por dos círculos contenidos en el mismo plano. Y en el run-on axial, sabemos que se produce cuando el eje de rotación se inclina en cierta medida desde el principal del tornillo, de modo que el eje de rotación ya no es paralelo al eje principal.
Y la cantidad de la ejecución axial siempre va a variar dependiendo de dónde se mida en relación con la base. En la imagen nos dice que cualquier círculo trazado sobre la superficie de este elemento plano circular con un centro en el eje de la referencia o el datum debe estar contenido en una zona de tolerancia formada por dos planos espaciados a 0.5, los cuales son perpendiculares al eje de referencia.